La decadencia yanqui es una realidad como el día y la noche. Su antigua prepotencia contra Cuba cada vez se debilita más. Recuerda la decadencia del Imperio Romano, cuando sus componentes se caían a pedazos sin remedio. El sempiterno némesis gringo, la isla de Cuba, cuenta ahora con un inesperado defensor. Nada más y nada menos que Josep Borrell y la Unión Europea. Increíble, pero cierto. ¿Qué motivación tienen los cachorros europeos? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sorprendentemente, un escenario global signado por la polarización y la pugnacidad constante, Josep Borrell, como jefe diplomático de la Unión Europea, ha condenado el bloqueo contra Cuba. Borrell confirmó que los Estados miembros del bloque están a favor del cese al bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba. Insistimos, sorprendente declaración al recordar que según las potencias occidentales, Cuba es una suerte de paraíso del terror comunista. El diplomático dijo: todos los años se votan en la ONU resoluciones y en esas resoluciones los estados toman una posición pidiendo el levantamiento del bloqueo. Es una suerte de clamor mundial que anualmente se renueva. Estas declaraciones fueron dadas en una rueda de prensa conjunta entre Borrell y el canciller argentino Santiago Cafiero, celebrada el jueves 27 de octubre en la capital argentina. Recordemos que se celebró la tercera reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, donde se acordó activar una hoja de ruta de trabajo conjunto entre las dos entidades. Borrell también recordó las cordiales relaciones que Cuba ha desarrollado con algunos países europeos luego de la caída del bloque soviético, entre ellos España, Italia o Portugal, los cuales individualmente han condenado el bloqueo sobre la isla. Sin embargo, es interesante indagar un poco más en las declaraciones de Borrell, que de alguna forma cuestionan a la administración Biden, principalmente porque siendo Biden vicepresidente durante la gestión Obama, en esta fue que se avanzó más en la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, e inclusive se habló de un cese del bloqueo. Recordemos que Borrell no ha sido nada crítico con Estados Unidos, en referencia a otras situaciones candentes en la actualidad, entre ellos el conflicto de Europa Oriental, en el cual Borrell ha mirado para otro lado en cuanto al intervencionismo yanqui. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué precisamente ahora, en este contexto, llegan tan melosas palabras? También cuenta recordar que estas palabras se hacen en territorio y en dirección a una audiencia latinoamericana. Veamos, desde principios de la crisis de Europa Oriental, diplomáticos europeos y en especial Josep Borrell han desplegado una política exterior muy activa con distintos gobiernos de la Patria Grande. La Unión Europea siente de alguna manera que ha abandonado la región. Recordemos rápidamente que la crisis causada por la pandemia del COVID-19, la cual dejó en evidencia una Europa que solo se preocupó por sí misma y abandonó, en especial a Latinoamérica, en tan delicada coyuntura. Pero como dice el adagio popular, quien tenga tienda, que la atienda, si no, que la venda. El abandono europeo llevó a las naciones del sur del río Bravo a llevar sus peticiones de colaboración sanitaria a nuevos actores globales. Estos actores globales, China y Rusia, tomaron el llamado latinoamericano y ganaron importantes espacios en la región. La mezquindad europea se pagó con creces y ahora Bruselas debe correr contracorriente. De esta manera, podemos deducir la razón por la cual, en ese correr contracorriente, se atreven a tirarle piedras al techo de Biden. Valga insistir, el techo de su amo. La irracionalidad entronizada en Europa solo genera actos desesperados. Por otro lado, Cuba siempre ha aceptado las buenas intenciones de los países europeos. No obstante, siempre ha mantenido una posición firme. No puede existir acuerdos sinceros si no se levanta el bloqueo contra La Habana. En palabras de su canciller Bruno Rodríguez,
A Cuba no se le puede acusar falta de disposición para el diálogo. Ellos no aceptan que es imposible entablar un diálogo mientras sigue existiendo un bloque criminal sobre nuestro país. Para nosotros es inaceptable un diálogo de esa manera. De igual forma, en los últimos días, los burócratas europeos han desempolvado el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, acuerdo desdeñado por los propios europeos que se encuentran congelado desde el año 2016. Entonces, es fácil colegir las verdaderas motivaciones europeas y de Borrell, en específico, como vocero principal en estas palabras tan candorosas con Cuba y que cuestionan a Biden. El interés subyacente de agradar a los gobiernos latinoamericanos. Veamos otro ítem importante que ejemplifica nuestro punto de vista. Las inversiones de la Unión Europea en Latinoamérica ascienden hasta el año 2021 a 134.000 millones de dólares. Sin embargo, la de China ascendió a los 200.000 millones de dólares en el mismo lapso. Más aún, las inversiones chinas desde el estallido de la pandemia del COVID han subido en un 77%. Mientras tanto, la europea se ha mantenido estancada en un flaco 14%, según datos de la CEPAL. Por otra parte, aunque menor, las inversiones rusas ascendieron de pobres 3.000 millones de dólares para fines del siglo XX, a una cifra actualmente establecida en 120.000 millones, tocándole los talones a las inversiones europeas. Estas cifras hablan por sí solas, y Borrell también. Aquel suspiro contra Biden no necesariamente se basa en una preocupación por los sufrimientos del pueblo cubano. Creemos que en la agenda de Borrell priman intereses comerciales, económicos y geopolíticos antes que los humanitarios. Por cierto, en Cuba ya están acostumbrados a estos melosos llamamientos, que en todo caso no cambian nada, porque invariablemente quien se siente en la silla presidencial estadounidense siempre mantiene un exacerbado odio por Cuba y sus dirigentes. Finalmente, octubre se fue, con un recuerdo más de la crisis de los misiles. Aquella ocasión representó una derrota estratégica para el imperialismo. Podemos decir que una vez más la historia se repetirá. Ni Cuba ni Latinoamérica cree en cantos de sirena. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.